7:05 de la mañana sigue con nosotros Asdrúbal Oliveros, economista y además director de la firma Ecoanalítica. ¿Nos recuerda su cuenta en Twitter? Sí, @AROliveros. Allí la tienen para cualquier participación y ya vamos a repasar también las preguntas que tenemos a través de ¡primera página. Señor Oliveros, el tema de la producción petrolera, muchos analistas y expertos en el tema también pues han dicho que desde marzo aproximadamente del año pasado, del año 2017, ha habido una contracción en la producción. Se habla que este año pudiéramos llegar a la producción 1 millón de barriles, una cifra histórica además, tomando en cuenta las perspectivas que habían. ¿Cómo nos afecta esto a nivel económico, tomando en cuenta que ya nos explicaba que es la principal fuente de divisas de nuestro país? Sí, fíjate, junto con la hiperinflación, ese es el principal problema que tiene Venezuela en este momento. No solamente como usted lo señala, en el último año, prácticamente desde que llegó el presidente Maduro al poder, la producción petrolera se viene cayendo en un promedio de un poco más de 350.000 barriles por año en promedio en su gestión. En el último año ha sido más acentuado, estamos por encima de los 500.000 barriles y casi pues 2 millones de barriles en términos de pérdida de capacidad de producción, ¿no? Eso afecta significativamente a Venezuela porque nosotros obviamente tenemos una dependencia muy marcada al tema petrolero. Y como señalaba antes, implica obviamente menos entrada de divisas al país y por lo tanto menos entrada de divisas al país, y eso provoca entonces una situación donde se exacerba la crisis porque menos dólares son menos importaciones, menos productos, más escasez y más desabastecimiento. Han habido otros anuncios económicos por parte del presidente de la República, y ya venimos desde hace varios meses hablando del tema de las tarjetas subsidiadas del CLAP, por ejemplo, o los bonos que está prometiendo el gobierno nacional, que ayer, por cierto, aseguraba el presidente que los iba a incrementar. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo cumplir con esas promesas? Es una pregunta bien pertinente porque en la primera parte hablábamos de la hiperinflación y de estas tasas de inflación estrambóticas que ya en el mundo no se ven y que obviamente son una calamidad para la gente. Hoy el principal factor de preocupación del venezolano es la hiperinflación, aunque la gente no lo llame así, lo llame alto costo de la vida, que las cosas están subiendo, que no me alcanza la plata. Todo eso son expresiones de la hiperinflación. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno promete una gran cantidad de bonos en bolívares, ¿verdad? Como no tienes capacidad productiva para generar esos bolívares, entonces ¿qué hace? Viene el Banco Central, que tiene la autorización legal, y crea esos bolívares de la nada, de forma artificial. Esos bolívares llegan a la economía, el gobierno se los paga a la gente tiene en el bolsillo y obviamente sale a gastarlo. Como no, tú tienes entonces una presión de demanda por esa vía, pero como no hay producción o la producción está cayendo por la caída de importaciones, porque no hay insumos, porque no hay materia prima, porque hay empresas cerrando, entonces ¿qué provoca? Un alza importante en los precios. La gente lo sabe y por eso la gente con velocidad busca desprenderse de esos bolívares y exacerba el problema porque todo el mundo sale a comprar con rapidez porque sabe que eso no le alcanza. Pero te pongo además otra arista de este problema. No solamente la gente compra bienes, productos en el mercado, paga servicios, sino que también busca proteger, resguardar su patrimonio comprando moneda dura, dólares, euros, pesos, o sea, cualquier cosa que conserve valor. Entonces, ¿qué hace? También presionas el alza al tipo de cambio negro, porque obviamente el mercado oficial no te vende divisas, claro. Y justamente los importadores utilizan este dólar para traer los productos. Entonces, fíjate que es un círculo vicioso. El dólar sube, los importadores, su costo de reposición se encarece, tienen que subir los productos, entonces todo está concatenado. Por eso es que detrás del problema de la inflación está no solamente un problema productivo de producción real, sino un problema del gobierno, de su situación fiscal, de crear bolívares de la nada, un problema monetario por la irresponsabilidad del Banco Central, justamente de no ponerle un freno a eso, y entonces lo que termina sintiendo la gente es que eso no le alcanza a nada. Yo veo los bonos que el gobierno promete, y bueno, pensemos, todo el mundo lo sabe, en los precios hoy en el supermercado. O sea, el gobierno dice, voy a dar un bono por cualquier cosa, 1,5 millones. Bueno, eso puede costar una lata de atún y hasta más.
¿no? Sí, ahora está en 1.800.000. Exactamente. 2 millones por cualquier cosa. Bueno, eso no llega ni siquiera a medio kilo de carne, o sea, que no es ni a un bono medio de kilo de como lo café. dice el gobierno. Exactamente, no te sirve para comprar nada y la gente lo sabe, bueno, lo agarra y compra cualquier cosa. Entonces, todo ese cúmulo de distorsiones que provoca el propio gobierno, más los otros factores, bueno, te está presionando esta alza tan abrupta de la inflación que estamos viendo, y que te lo pongo de otra manera, solo en una semana, y eso a mí me preocupa muchísimo, nosotros estamos haciendo medición semanal de inflación, justamente por la velocidad que esto está teniendo. En una semana, la inflación, la última que medimos, llegó a 25% en una semana, es decir, viernes contra el viernes pasado. Pero en alimentos supera el 30%, eso es un exabrupto. No hay familia, la familia que depende de un salario, que pueda soportar esa alza tan fuerte en los precios. Antes de pasar a la participación, ¿es un tema de modelo o es un tema de desconocimiento de la economía? Mira, yo creo que es un tema de modelo. Ya a estas alturas de la situación y de un gobierno que ha terminado un primer periodo, obviamente tiene que ver con la forma como concibe la economía, y que es un modelo donde el control social tiene un factor clave. Un modelo de control social. Entonces yo no creo que esto sea solamente por ignorancia, creo que el gobierno sabe lo que está haciendo, porque justamente que te genera la hiperinflación, un elemento de dependencia muy marcada al Estado, y eso se está exacerbando con toda esta situación. Seguimos con nuestra entrevista con Asdrúbal Oliveros. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, voy a tratar de leer lo más que pueda. El señor Máster Zapata le escribe lo siguiente: si hubiese un cambio de gobierno que esté dispuesto a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, ¿cuál sería el monto necesario para reactivar el país y recuperar la economía? He leído varios artículos donde dicen que hasta 4 planes Marshall. Bueno, mira, nosotros hemos hecho algunos cálculos sobre este tipo. Venezuela necesita por lo menos por año entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Y eso, si tú lo pones en un contexto de 5 años, te puede llegar hasta 150.000 millones de dólares. Por esto que te está diciendo que no es solamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, los multilaterales, como se conoce. Tú vas a tener que generar un plan amplio donde vas a tener que buscar recursos en diferentes entes multilaterales, gobiernos, relación bilateral, sector privado, inversión extranjera e inversión local. O sea, tienes que ampliar tu fuente de financiamiento, porque la cantidad de recursos que requiere Venezuela para su reconstrucción son muy altos. Seguimos revisando. Ernesto Rafael le pregunta: ¿quién se lucra de los intereses de los pagos retenidos a Venezuela y PDVSA que no llegan a tiempo al país? Mira, es que no llegan a tiempo. El tema de los pagos de deuda tiene que ver más con una incapacidad del gobierno de generar ingresos, es decir, hay un problema de flujo de caja, para decirlo en lenguaje técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Es, el gobierno tiene unos gastos que son en dólares, que son muy superiores a sus ingresos en dólares, y por lo tanto ha decidido dejarle de pagar a mucha gente. Hace algunos años le dejó de pagar a los empresarios, es lo que por ahí se comentaba como el default interno, por eso cayeron tan abruptamente las importaciones, y ahora le tocó el turno a los tenedores de bonos y a los multilaterales, como por ejemplo el BID. El gobierno pues no tiene plata, no tiene un flujo de caja suficiente, no ha ordenado sus cuentas, y entonces le está dejando de pagar en este momento a los tenedores y a bancos internacionales. Se ha consultado mucho, y cada vez que tenemos acá en Primera Página a cualquier economista, y ahora lo tengo yo a usted acá, sobre el tema de las medidas que se tienen que tomar para al menos empezar a recuperar la economía y que tengamos una economía normal. ¿Qué se debe hacer? Mira, yo creo que primero Venezuela necesita un plan integral, plan amplio, que contemple todas las aristas. Segundo, esto lo tienes que ver en fases. Y yo creo que Venezuela, tú tienes que por lo menos visualizar 3 grandes fases en ese plan. Lo primero es una etapa de emergencia. ¿Qué es esa etapa de emergencia? Bueno, atender sectores vulnerables. Hay una población que la está pasando muy mal, que tiene graves problemas para alimentarse, de acceso a medicina, de acceso a la salud. Esa tiene que ser la atención en esa primera etapa, de atención al colapso de los servicios, de conseguir recursos externos, porque vas a tener un problema de liquidez. Entonces tú tienes la primera parte y un diagnóstico global de lo que te vas a encontrar, porque no sabemos exactamente cómo está eso allá adentro. Entonces, la primera etapa es de emergencia. Luego ya viene una etapa de
estabilización, que a lo mejor un poco va tu pregunta allí, que son ya el conjunto de medidas que efectivamente tienes que tomar en esta para, digamos, sanear la economía venezolana. Esas medidas van en el frente fiscal, ordenación de las cuentas del gobierno. No puede ser que el gobierno gaste muy por encima de lo que él ingresa. Ahí tiene que haber una reestructuración de todo el Estado. Tiene que darse reformas en el frente cambiario. No puede ser que tú tengas dos tipos de cambio, uno oficial y el otro por las nubes. Eso también lo tienes que resolver. Atacar el problema de la hiperinflación, devolverle la autonomía al Banco Central para que pueda hacer política monetaria, para estabilizar los precios, estimular la producción local. Esos son como los grandes aristas que tiene que tener ese plan, por supuesto, un rescate de las instituciones, porque nada de esto se puede hacer si no hay un piso institucional. Y la última etapa, una vez que ya tú de alguna manera has atendido sectores vulnerables, has estabilizado la economía, entrar a reformas más profundas, que son reformas institucionales, reformas estructurales. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Por acompañarnos. Estábamos conversando con Asdrúbal Oliveros, economista y además director de la firma Ecoanalítica. Son las 7:16, nos corresponde conectarnos con nuestro compañero Luis Carlos Parada. Está pendiente de cómo está el tránsito en nuestra ciudad capital, está en Petare específicamente.